Si lo indignó lo del hermano, la mamá y la tía de la ministra de la Cultura con contratos con el gobierno Petro, si lo emberracó lo del primo, el hermano, un tío, una tía y tres primas políticas de David Racero con contratos con el gobierno Petro, pues prepárese, porque lo del ministro de Salud lo va a emputar. Guillermo Jaramillo tiene 7 familiares con contratos con el gobierno Petro, y aquí se los contamos. María Clara Berrocal, esposa de Omar Jaramillo, hermano del ministro Jaramillo, ha firmado 4 contratos con el gobierno Petro por más de 390 millones. Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del ministro Jaramillo, tuvo un contrato con el gobierno Petro por 72 millones de pesos. Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, otro sobrino del ministro Jaramillo, ha firmado 12 contratos con el gobierno Petro por 1.400 millones de pesos. Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro Jaramillo, tuvo contratos con el gobierno Petro por cerca de 97 millones de pesos. Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro Jaramillo, ha firmado contratos con el gobierno Petro por 38 millones de pesos. Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro Jaramillo, ha firmado contratos con el gobierno Petro por cerca de 720 millones de pesos. Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro Jaramillo, trabaja de superintendente delegada para prestadores de servicios de salud y ha ganado cerca de 500 millones de pesos. Y es así que en la tabla del nepotismo tenemos en tercer lugar a la ministra de la Cultura, con 3 familiares con contratos con el gobierno Petro. Luego le siguen David Racero y el ministro Jaramillo, con 7 familiares con contratos con el gobierno Petro cada uno, pero Racero queda en segundo lugar porque la suma de los contratos de sus familiares llega a los 718 millones de pesos, mientras los contratos de los familiares del ministro de Salud superan los 3.200 millones de pesos. Y así, en la escala del nepotismo del gobierno Petro, el número 1 y el que más jugo le saca a los colombianos es el ministro Jaramillo. Y recuerde que todo esto pasa en el gobierno del cambio.